What's up? Estamos bienvenidos a... Quiero encontrar una nueva manera de introducir mi podcast, no me gusta decir bienvenidos. Temas de hoy, vamos a hablar de esta metáfora acá, del Monte Everest, vamos a hablar un poco de la Gran Colombia, después vamos a hablar de Planet Zero, que es el motor de este podcast. Conmigo hoy se encuentra la Mona Lisa. Ese es un dibujo que hice yo, no sé si se llama un dibujo, más bien una ilustración, o no sé cómo se llamen, pero bueno, ella es nuestra invitada del día de hoy. Gracias por estar acá. Acuérdense que esto hace parte de un proyecto social que estamos haciendo en el que este canal es de los suscriptores. Entonces, si ustedes están viendo esto y son suscriptores, ya están ganando y están no solo eso, sino ayudando a hacer de este un mundo mejor. Más adelante, pues al final del episodio les voy a contar más del proyecto y cómo está andando eso, pero empecemos a lo que vinimos. Este podcast, la idea es poder generar algo en las personas que al final de que lo escuchen les quede algo de valor y cree preguntas dentro de ustedes o los invite a cuestionarse o buscar nuevas, digamos, de pronto formas de ver la vida. Vamos a empezar con esto que me pareció muy interesante, lo vi, dice, todos los cuerpos muertos que están en el monte Everest una vez fueron una persona muy determinada, entonces ¿por qué no te calmas? A mí me pareció genial esto porque quiero debatirlo un poco y hay una parte que es cierta, hay una parte que es cierta y me parece porque a veces nosotros vivimos en una generación y somos personas que estamos muy mal acostumbradas a la gratificación instantánea. Nosotros queremos todo al momento y esto nos hace uno tal vez ir más rápido de lo que podemos ir y dos nos hace digamos abandonar los proyectos porque no vemos resultados al momento. Puede ser esto también o dejar andar de pronto a una persona, una relación en la que uno está sin en verdad tener un poco más de paciencia porque los cambios son con tiempo, los cambios no pueden ser de un día a otro. Por otra parte, creo que tampoco podemos ser tan pasivos, o sea, si es verdad que hay que estas personas que fueron al Monte Everest tenían un objetivo y eran muy activas, entonces hay que encontrar, creo que un punto medio entre la velocidad, pero tampoco la inactividad, porque cuando estamos en nuestra zona de confort nos quedamos completamente, digamos, cómodos y el crecimiento viene siempre cuando uno está fuera de la zona de confort. Pero, ¿qué es lo que pasa? Salir de la zona de confort hay que hacerlo de una manera controlada. Es decir, si yo nunca he saltado en paracaídas, no me puedo ir a saltar en paracaídas solo porque probablemente lo voy a hacer mal y voy a tener un accidente. Entonces, hay que encontrar un punto medio entre la gente que escala el Monte Everest y que es muy activa y la gente que no tiene ningún tipo, digamos, de actividad o movimiento o motivo. Porque es importante entender que creo yo que tenemos que encontrar una misión en la vida. Cada uno tiene que encontrar su propósito en la vida. Y no hay ningún propósito mejor que otro. Todos los propósitos son, diría yo, divinos. Y cada uno de nosotros tiene un rol que cumplir en el mundo y en la sociedad. A mí una cosa me preocupa, que me aterra, es pensar si yo un día voy a llegar y tengo, no sé, si llego a esa edad, 80 90 años, y pensar que no hice lo que quise con mi vida y que no fui capaz de cumplir mis sueños o intentarlos al menos. Y creo que esta es una invitación para todos que evaluemos un poco qué es lo que estoy haciendo con mi vida y a dónde quiero llegar. ¿Estoy en el camino correcto? Si el camino, la respuesta, perdón, es sí, entonces sigue en ese camino, porque eso es como, no sé, si uno sabe que uno quiere llegar a esa isla y uno se bota a nadar y la corriente se lo lleva, a uno no le importa porque uno sabe que eventualmente va a encontrar la forma de llegar a esa isla o va a pasar por el otro lado, va a encontrar una forma. El, creo yo, el problema es que nosotros vivimos en un mundo que es muy rápido, entonces estamos todo el día pensando en el trabajo, en la vida, en esto, en un montón de cosas que al final vale la pena tomarse una pausa y entender
qué es ese camino que uno quiere tomar. Entonces hay que balancear completamente este punto, porque tampoco está bien quedarse en el mismo lugar. O no estoy diciendo que estar en el mismo lugar sea malo, pero si al menos uno tiene un objetivo muy claro y uno tiene un propósito de vida, es importante, pero a veces se pasa la vida y el mundo está en constante movimiento y es como una corriente. La vida es como un río que va pasando y a veces si uno se bota la corriente y deja que la corriente lo lleve, pues la corriente te va a llevar a algún sitio. No sabemos si es a la isla que tú querías ir, pero la corriente te va a llegar a un lado. Y ahí también a veces entra un factor que es la suerte, pero la suerte se le presenta a las personas que más trabajan y más están ahí, más dedicación tienen. La suerte no es una cosa que puede, digamos, cambiar el resultado de las cosas, pero si yo sé que yo quiero llegar a esa isla, puede que un día me caiga una tormenta y no va a llegar, pero mañana que voy a volver a intentar, de pronto ese día voy a tener la suerte que no hubo la tormenta y llegué a la isla. Pero si uno intenta solo una vez y falla y no lo vuelves a intentar, pues esa es la, digamos, el error. Y al final uno solo necesita tener, digamos, un éxito o una respuesta correcta a un sí. O sea, uno puede tener una idea de negocio y estás buscando inversionistas y hay 67 inversionistas que te dicen que no, pero hubo uno que te dijo que sí. Y cada no que tú recibes es un no más cerca de llegar a ese objetivo. Entonces, em, la parte del camino es muy importante. Uno se tiene que enamorar del camino porque, a ver, este episodio de podcast yo espero y quiero que lo vea la mayor cantidad de personas porque entre más personas lo vean, más vidas se pueden impactar. Y yo como mido mi vida, mi vida no la mido en un éxito monetario o en un éxito, digamos, de carrera, sino que mi éxito como persona o lo que yo quiero hacer en mi vida es poder ayudar a más personas a que estén bien y hacer de este simplemente un mundo mejor. Yo sé que si este podcast lo ven 10 3 7 personas, el efecto sigue siendo bueno y por eso lo sigo haciendo. Seguramente siempre hay muchas cosas que mejorar, seguramente entender mejor cómo funcionan las cosas, cómo promocionarse mejor. Hay un montón de tarea que hacer, pero si uno tiene un objetivo claro y uno está avanzando poco a poco por eso, va a llegar. Lo que no se puede, creo yo, pero igual esto es mi opinión y ninguna opinión es final. Y esto también es una invitación para ustedes que cada vez que escuchen que alguien les diga algo o lean algo, vean algo, compruébenlo por ustedes mismos y creen sus propias verdades y sus propias realidades, porque al final de eso se trata y es que cada uno cree su criterio de decidir en lo que está bien, en lo que está mal y no dejar que la gente le imponga a uno lo que creen que es para ti o lo que creen que es mejor. Entonces, volviendo al tema del Monte Everest, hay que encontrar un punto medio entre intentar escalar el Monte Everest sin ningún tipo de experiencia o empezar con unos pinitos. Uno va primero y sube la montaña cerca de la casa de uno y después se intenta subir el reto y después cuando subes esa muchas veces vas a un pico más alto y empiezas a ir poco a poco. Lo que no se puede uno es llenarse de expectativas de que mañana voy a poder ir a escalar el Monte Everest o yo pensar que mañana este podcast va a ser el podcast más escuchado del mundo porque ojalá algún día lo sea, pero el camino es lo lindo y a mí hacer este episodio me va a gustar igual que hacerlo cuando este podcast sea más grande, porque al final yo hago esto por inspirar a las personas, pero también para poder estar en un punto de hacer lo que me gusta. A mí, que es lo que me gusta, es ser curioso, compartir con las personas, conocer personas y aprender también de las personas. Y este podcast es un medio para hacer eso. Y espero que muchas personas y sobre todo que estén escuchando esto, en verdad, hagan lo que ustedes más les apasione, lo que ustedes son contentos con eso, cuál es su verdadera, digamos, vocación y pasión y háganlo y no hay que pensar en lo que la gente piense de uno porque al final nadie está pensando nada de uno, a nadie le importa, o sea, no hay nadie que se despierte todos los días a pensar, ¿qué está haciendo Gregorio? ¿Será que va a subir hoy un episodio del podcast? No, o sea, a nadie le importa si yo subo este episodio hoy o no lo subo, eso no cambia absolutamente nada. Ahora voy a entrar a una parte
me están llamando, que es la segunda parte del podcast, que es la Gran Colombia. ¿Qué es lo que yo quiero abrir de este tema? Voy a hacer un episodio completo de por qué creo yo que debemos reformar la Gran Colombia, pero es solo una introducción. Quería introducirlo porque me parece un tema fascinante. Hay una cosa que la percepción está muy mal, sobre todo en Latinoamérica, y es que nosotros, lo que es Panamá, Ecuador, Colombia y Venezuela, somos el mismo pueblo dividido por unas líneas que no son reales, que separan territorios, cuando en realidad somos literalmente el mismo pueblo, con las mismas costumbres, con el mismo idioma, con los mismos ideales, la misma religión. Y estas fronteras lo único que hacen es que nos debilitan mucho más a nosotros como región. Obviamente hay muchas diferencias, digamos, hoy en día en lo que es el gobierno de Venezuela con los demás gobiernos, bueno, hoy en día con nuestro querido president, no está muy, o sea, no quiero decir que estamos como en ese mismo camino, pero al menos estamos en la parte de política de la izquierda, que igual la política también, al final del día, les voy a decir una cosa, el sistema está completamente roto. No importa si el presidente es de derecha, centro, izquierda, las cosas no van a cambiar si nosotros mismos no hacemos un cambio, y por eso nacen proyectos como este, y esto también, espero que esto inspire a más personas a crear proyectos en los que se busque generar un cambio desde lo individual y no esperar que el gobierno, que alguien intervenga por uno, porque esto no va a pasar. Volviendo al tema de la Gran Colombia, sería un país completamente, no sé ni cómo decirlo, masivo, con el acceso a los dos mares, teniendo el canal de Panamá, que es un centro, digamos, global del comercio, y es un punto muy estratégico geopolíticamente muy importante para el mundo del comercio global. Después tendríamos toda la parte de Venezuela, que Venezuela es el país con la reserva de petróleo más grande del mundo. Que lo hayan usado bien o que lo hayan usado mal o que tengan los aliados que son o lo que no es otro tema, pero que el petróleo está, está. Después hay una parte increíble que es completamente inhabitada, no solo la parte de Venezuela, sino de Colombia, es la parte de la Amazonía que compartimos. Ese es el pulmón del mundo, y nosotros como Latinoamérica tenemos una responsabilidad gigantesca, y es de cuidarlo, protegerlo, y no solo eso, es de crear un estilo de vida que sea mucho más sostenible con la naturaleza. Porque yo se los digo en mi experiencia propia, yo he vivido, llevo 5 años viviendo en Europa, y Europa es un continente que geográficamente o naturalmente está muy mal, en el sentido que los bosques fueron todos cortados para hacer construcción, o para, no había una, digamos, un pensamiento hacia el futuro de la parte ecológica, y eso se ve mucho en Europa. En Europa no es que no hubieran bosques, es que los han ido cortando por distintos intereses. Nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar esa selva, porque es literalmente el tesoro más grande que hay en el planeta Tierra, es esa selva, y eso se tiene que regenerar y aprender mucho de esas culturas. Ecuador también es un país que tiene muchas importaciones, tiene mucho tema de cacao, tema de, creo que también aceite, pues tiene toda la parte del Pacífico, y de la vez que yo fui a Ecuador, uno no se siente en otro sitio, es la misma cosa, o sea, estar en Quito, en Bogotá o en Caracas es prácticamente la misma cosa. Y a nosotros se nos vendió una falsa ideología, creo, de que éramos distintos, y al final no somos para nada distintos, al contrario, somos, yo creo, tan iguales que de pronto nos llegamos a repeler un poco entre lo que sea Venezuela o Ecuador o Colombia o Panamá, pero al final somos la misma gente, la misma raza, y al final entre más unidos seamos, más fuertes vamos a ser. Pero esto va a ser un episodio completamente dedicado a eso, y donde voy a dar las cifras y los números de lo que pasaría si estos países se unieran. Em, es un sueño, es una utopía, pero uno nunca se sabe en realidad. ¿Por qué no? Si uno empieza a hablar de eso, podría llegar a pasar cuando yo sea presidente de Colombia. Mentira. Yo no tengo ningún interés de ser presidente. Pero a mí me parece una idea fascinante. Igual ya esto existe. La Unión Europea es una unión, no es un país, pero se podría replicar algo acá. Pueden tener, digamos, la misma moneda local.
o facilitar el comercio, abrir el comercio, abrir las fronteras entre los tres, cuatro países y esto genera mucho bienestar para todo el mundo. Crear de pronto un parlamento o algo que pueda hacer que las cosas funcionen un poco mejor, pero esto depende completamente de nuestra generación y nuestra generación está obligada a cambiar el sistema, porque si nosotros no cambiamos el sistema en el que vivimos, básicamente el mundo no es sostenible porque vivimos en un sistema que es un sistema que el objetivo es económico. Y si el objetivo es económico, es hacer más plata y más plata, que al final la plata no existe y es toda una mentira, pero nosotros vivimos en un sistema en donde la necesitamos, entonces creemos en eso. Pero si nosotros mañana nos despertamos y en vez de cambiar con dólares, euros, pesos, empezamos a cambiar con hojas y todos creemos que las hojas tienen un valor importante, se acaba el problema. Entonces es un tema, digamos, un paradigma mental. Em, y para decir esto es porque creo que es el momento de inspirar y de intentar hacer un cambio desde lo personal en lo que uno más pueda. Y para conectar esto con el final de este podcast es la parte de Planet Zero, que es el proyecto en el que estamos trabajando por ahora. El producto que tenemos es el podcast y este canal de YouTube. La idea es monetizar este canal de YouTube, que ahí hemos pues avanzado un poco. Todavía estamos lejos, pero el camino es claro, es monetizarlo. Y apenas empecemos a recibir ingresos de este canal, se van a ser todos usados para la comunidad con un modelo que tenemos creado. ¿Cómo es ese modelo? El 50% de los ingresos van a ser invertidos y eso va a ser, digamos, la bolsa común del sistema, del ecosistema. ¿Qué se va a hacer con esa bolsa común? Se le va a dar beneficios a los mismos suscriptores o a las personas que sean parte de ese ecosistema. La otra mitad va a ser usada para financiar directamente proyectos sociales, sobre todo en Latinoamérica. Tenemos que empezar para ayudar en Latinoamérica y yo creo que con la educación en Latinoamérica podemos concientizar a muchas personas y hacer un cambio. Y el 20% de lo que quede los ingresos se usa para el proyecto, para que mejore el proyecto, para, no sé, tener un mejor estudio, una mejor cámara, un mejor micrófono, poder hacer mejores videos o lo que sea que sirva para que el podcast llegue a más personas. Básicamente es eso. ¿Cómo pueden ustedes apoyar este movimiento? Es muy fácil, lo único es vean el video y suscríbanse al canal. Con esas dos cosas ya están ayudando a impulsar un cambio en el mundo. Porque este canal, más que un video normal, es no sé cómo llamarlo, es intentar cambiar el esquema mental que tenemos y mostrar a las personas que cuando nos unimos podemos generar un gran impacto en el mundo. Entonces, por ahora es monetizar este canal y que ustedes me sigan diciendo el feedback de qué les pareció este episodio, si les gustó, si no les gustó, si quieren que hable de esto, si la cámara, si el micrófono, si lo que sea, para que nosotros podamos llegar a más personas. Ahorita lo que necesitamos es encontrar 100 personas que estén comprometidas con ver el podcast y de esta forma vamos a llegar a las horas que necesitamos y además de eso vamos a poder llegar a más personas porque el mismo algoritmo nos va a seguir recomendando. Entonces, espero que les haya gustado este nuevo episodio. Feliz Navidad, feliz año. A ver qué. Yo creo que el próximo podcast yo voy a seguir subiendo. El próximo lunes subo, pase lo que pase, sea primero, segundo de enero, 27, 23, 21, va a subir podcast. Entonces, nos vamos a ver. Hoy vine, espérense, la Mona Lisa estuvo hoy con nosotros, mala mía porque soy yo el que tengo que traer los invitados y esta semana estuve viajando, así que no he organizado los invitados del podcast, pero lo vamos a hacer. Discúlpenme, lo prometo y nada, espero que les haya gustado y nos vemos.